Estamos revisando lo que viene a ser las crisis bancarias, una guía para su análisis, ¿no? El fenómeno de globalización también se observa en la evolución de los mercados, distintos productos financieros. La crisis comenzó en los productos relacionados con las titulizaciones de las hipotecas residenciales subprime a principios del ejercicio 2007 con una caída de los precios de índices de ABX16 superior al 30% de agosto de 2007. Mercados interbancarios colapsaron, complicó la aplicación del OIS Spread y TED Spread. A ver, los índices ABX que son están conformados con 20 CDS sobre Home Equity Apps. ABS americanos son desarrollados por la empresa McKinsey. Cada índice está calificado en una calificación de las obligaciones de referencia AAA, AA y A y BB y BB negativo. Su liquidez está garantizada por los principales bancos de inversión que actúan como creadores del mercado. Consultada el 7 de julio del 2017, el OIS Spread es el diferencial entre la LIBOR de a 3 meses con el Overnight Index Swap OIS. Este mide las expectativas de los mercados sobre el nivel de tipos de intervención de los bancos centrales en el periodo de 3 meses. A diferencia de entre el OIS y el LIBOR, es debido a razones distintas a las expectativas de tipos de interés, como el riesgo de insolvencia o la liquidez del JB. El TED Spread es la diferencia entre el tipo de interés de los créditos interbancarios no garantizados, que son los DEPO, y los garantizados repo. Mide el riesgo de contrapartida. Los DEPO son los no garantizados y los garantizados son los repos. Repos garantizados, no garantizados, DEPO. Mayores saneamientos y ampliaciones de capital entidades. El Citigroup, Merrill Lynch, Washington Bancassurance, JP Morgan, Morgan Stanley, Eviction, Cabron, Credit Suisse. Saneamientos y ampliaciones de capital. Posteriormente, las bolsas, tras marcar máximos en octubre de 2007, sufrieron una caída superior al 50% hasta los mínimos de marzo de 2009, con un incremento de la volatilidad comparable al observado en la Gran Depresión. Los mercados de crédito corporativo resistieron confortablemente los inicios de las crisis para ir sufriendo un progresivo deterioro a lo largo del ejercicio en 2008, alcanzando su peor momento tras la quiebra de Lehman. Los mercados emergentes han sido los que mejor comportamiento han observado. No sufrieron hasta el punto álgido de la crisis y fueron los primeros en presentar signos de normalización. En los anexos 1 a 6 se incluye la información relativa al comportamiento de los mercados y productos mencionados entre enero de 2007 y junio de 2009, así como la panorámica historia de su evolución. En el cuadro 5 se muestra el progresivo contagio que se produjo desde los mercados de titularizaciones hipotecarias subprime hasta los últimos afectados, los países emergentes, utilizando como medida el número de desviaciones típica laboral respecto a la media del periodo 2004-2006 del Fondo Monetario Internacional 2009b. Evolución de la volatilidad de enero 2007 a abril 2009. Subprimes, instituciones financieras y monetarias, MS comercial, SM, prime, crédito, emergentes, mayor a 1T, entre 1, 4T, entre 4 y 4T, y entre mayor a 7T, TT. Ahora sí, vamos a lo más importante, definición de crisis bancaria.
A ver, en la literatura académica no existe una definición comúnmente aceptada de crisis bancaria, por lo que los estudios suelen incorporar la definición conceptual y operacional. Definición conceptual es la expresión descriptiva de la crisis. Definición operacional es el indicador que distingue entre periodos de crisis y de no crisis. ¿Qué utiliza? En líneas generales, la definición de crisis bancarias ha experimentado una evolución en la literatura relacionada con diferentes causas. Última de su originación, retirada masiva de fondos por parte de los depositantes, crisis bancaria de liquidez, un deterioro de la calidad de los activos, crisis de la banca de solvencia. La primera de las causas es predominante en las crisis acontecidas hasta la Gran Depresión, mientras que la segunda aparece con mayor frecuencia en las crisis del periodo de 1971 a 2007. A ver, retirada masiva de fondos. A ver, dice, en líneas generales, la crisis bancaria ha experimentado una evolución en la literatura relacionada con la diferente causa última de su originación, retirada masiva de fondos por los depositantes, crisis bancaria de liquidez o deterioro de la calidad de los activos, crisis bancaria de solvencia. La primera de las causas es predominante a las crisis acontecidas en la Gran Depresión, mientras que la segunda aparece con mayor frecuencia en las crisis del periodo de 1971 a 2007. Previo a profundizar en la definición de crisis bancaria, conviene realizar dos apreciaciones. En primer lugar, el concepto de quiebra bancaria se utiliza no solamente cuando se ha realizado la declaración judicial de quiebra o concurso de acreedores, sino también en aquellas situaciones en las que una entidad ha sido recapitalizada por el Banco Central o por otro organismo gubernamental, cuando ha necesitado una inyección de liquidez de la autoridad monetaria, si sus operaciones han sido temporalmente suspendidas, si ha sido cerrada o ha sido absorbida o adquirida por otra institución financiera. A ver. Ya quiero hacer entender. El concepto de quiebra bancaria se utiliza no solo para cuando se ha realizado la declaración judicial de quiebra o concurso de acreedores, sino también en aquellas situaciones en las que la entidad ha sido recapitalizada por el Banco Central o por otro organismo gubernamental, cuando ha necesitado una inyección de liquidez de la autoridad monetaria, si sus operaciones han sido temporalmente suspendidas, si ha sido cerrado, ha sido absorbida o adquirida por otra institución financiera. Esto es según González Hermosillo B. 1999. En segundo lugar, el concepto de crisis bancaria no se emplea para situaciones en las que está involucrada una o un número pequeño de entidades financieras, considerándose que la quiebra aislada en una entidad es incluso saludable para el sistema y como consecuencia de las fuerzas competitivas del propio sistema. A ver, este está escrito por Paul Krugman G. 1987, que dice: en segundo lugar, el concepto de crisis bancaria no se emplea para situaciones en las que está involucra una o un número pequeño de entidades financieras, considerándose que la quiebra aislada de una entidad es incluso saludable para el sistema y como consecuencia de las fuerzas competitivas propias del sistema. Ahora, definición conceptual de crisis bancaria. La crisis bancaria se define conceptualmente como una situación en la que una parte significativa del sistema bancario presenta problemas de liquidez o solvencia.
Esto es según Demingurg et al. 2006, página 703. Esta definición engloba tanto las situaciones de quiebra que han sido originadas por la retirada de los fondos por parte de depositantes o de otras entidades financieras, crisis bancarias de liquidez, como las causas por el deterioro de la calidad de los activos, crisis bancarias de solvencia. Las crisis bancarias de liquidez se producen cuando un banco no puede cumplir sus obligaciones contractuales inmediatas con sus deudores, aunque su patrimonio neto sea positivo. Esto es cuando un banco no tiene fondos para cubrir la retirada de depósitos en un momento determinado de tiempo, aunque podría haber sido capaz de cubrirlos en el tiempo. Krugman, M.S. et al. 2000, página 4. La teoría sobre las crisis bancarias se ha enfocado tradicionalmente en este tipo de crisis, aunque en realidad los episodios de crisis acompañados por reducciones de la base de depósitos no han sido tan frecuentes, fundamentalmente en las de finales del siglo XX. Así, la presunción por parte de los depositantes que el gobierno no permitía la pérdida de sus ahorros existentes o no un fondo de garantía de depósitos ha evitado las retiradas masivas de fondos. Krugman, P. 8. Sin embargo, las quiebras bancarias de la Gran Depresión afectaron a instituciones que, aunque eran solventes, esto es, su patrimonio neto era positivo, sufrieron una erosión de su posición de liquidez por los pánicos bancarios. Friedman, M. y Schwab, A.J. 1963. Las crisis bancarias de solvencia se refieren a situaciones en que el valor de los pasivos del banco excede al valor de los activos y el banco está efectivamente en bancarrota. Esto es por Krugman, M.S. et al. 2000, página 4, es decir, cuando el capital se ha reducido debido a pérdidas por el deterioro de los activos. Scrones, R. et al. 2007. La insolvencia extendida en los bancos lleva a cierres, fusiones y compras o inyecciones de recursos gubernamentales. Caprio, G. Goldman, P. 2009, Lev y Valencia 2008. Establece que existe una crisis bancaria sistémica cuando los sectores empresariales y financieros de un país sufren un elevado número de impagos y en consecuencia las instituciones financieras presentan grandes dificultades para repagar con sus contratos en tiempo y forma debido al incremento de las cifras de deudores morosos. Todo o gran parte del capital del sector bancario se agota. En ocasiones es difícil determinar el tipo de crisis bancarias al que se enfrentan las autoridades. Si se trata de una crisis bancaria de liquidez o de solvencia, ya que ambas se encuentran interrelacionadas, la crisis bancaria de liquidez puede ser originada por las dudas de los depositantes y en la actualidad de los participantes en los mercados mayoristas sobre la calidad de los activos en una determinada entidad y por tanto sobre su solvencia. Esta falta de confianza conduce a una reiterada masiva de los depósitos, corrida bancaria, bank run, o una falta de préstamos en el mercado interbancario y como resultado a un deterioro de la posición de liquidez del banco. La entidad puede verse forzada a vender sus activos para hacer frente a los fondos que le son reclamados, presionando a la baja los precios de los activos en venta. Al vender sus activos a precios de saldo, las pérdidas incurridas en las mencionadas
inversiones reducen los recursos propios de la entidad, pudiendo llegar a provocar una situación en la que el patrimonio neto de la entidad no cumple los requisitos de capital mínimo establecido por las autoridades supervisoras, o es incluso negativo. Fisher 1, 1933, Roman P. 2008. ¿No? Definición operativa. Vamos a ver la definición operativa de la crisis. La definición operativa de la crisis es un estudio académico, complementa la definición conceptual y debe ser coherente con ella. Aunque en múltiples estudios se utilice exclusivamente la definición operativa, el objeto de la misma es tratar de identificar bien cuantitativamente bien por eventos en periodos en que existe una crisis bancaria en contraposición con los periodos de normalidad o no crisis. Las definiciones operativas se pueden clasificar en 4 grupos según su enfoque o variables elegidas para determinar la existencia de crisis bancarias. Activo. Se fija la calidad de los activos y emplea como indicadores el ratio de mora, el crecimiento de los deudores morosos o las provisiones, entre otros. Es útil para identificar la crisis de solvencia. Esto está respaldado por Demmingur, Kung y de Traiche en 1998. Una crisis por parte del pasivo. Observa la evolución de los depósitos y se utiliza para identificar las crisis de liquidez. Esto es Kaminsky y Keinhardt, 1999. Crisis por parte del capital. Se centra en los recursos propios de las entidades y utiliza indicadores como el ratio de solvencia, ratio de apalancamiento y se usa en la identificación de las crisis de solvencia. Este es Caprio G. Klinderberg de 1996. Medidas gubernamentales. Identifican la existencia de una crisis bancaria cuando se produce la nacionalización a gran escala de bancos. 2. La congelación de depósitos. 3. Garantías de los mismos. 4. Cierre de bancos. 5. Recapitalización de la banca, entre otros. Tanto los indicadores como el nivel crítico o umbral aplicado para diferenciar los periodos de crisis o no crisis, para determinar si el episodio es sistémico o aislado, son en cierta manera arbitrarios y dependen del autor del artículo. Según Reinhardt y Harrod, en 2008, reconocen la dificultad de fechar el inicio de las crisis bancarias, utilizando indicadores cuantitativos, por falta de datos o de carácter esporádico de los mismos. Estos autores proponen una definición de crisis por suceso, similar al de Kaminsky y Reinhardt en 1999. Así, utilizan 2 tipos de eventos para señalar el inicio de una crisis bancaria. El primero es la existencia de pánicos bancarios que obligan al cierre, fusión, absorción por parte del sector público por una o más instituciones financieras. B o 2. El cierre, fusión o asistencia gubernamental a larga escala de una entidad financiera importante por el grupo de instituciones que marca el comienzo de una cadena de actuaciones similares. Para determinar la existencia de crisis bancarias sistémicas, diferenciándola de un suceso aislado de quiebra bancaria, Demmingur
de Traiche 1998 exigen en el episodio que cumpla una de las 4 condiciones. 1. A ratio de deudores morosos sobre activos totales del sistema bancario que sea superior al 10%. El coste de la aprobación del rescate por lo menos el 2% del PIB. Y los problemas del sector bancario resulten una nacionalización y a gran escala de los bancos y se produzcan reiteradas masivas de fondos que tengan que implantar medidas de emergencia como la congelación de los depósitos, las vacaciones bancarias prolongadas o garantías de depósitos generalizados por los gobiernos como respuesta a la crisis. Crisis bancaria versus crisis financiera. Si la definición de crisis bancaria presenta una gran complejidad y diferencias entre los autores, la definición de crisis financiera tampoco está exenta a problemas y así como ya se mencionó en relación a las crisis bancarias, es práctica habitual incluir en cada estudio el concepto de crisis financiera que va a ser estudiado. Los distintos conceptos o definiciones de crisis financieras pueden ser agrupadas en 3 grandes bloques. A. Concepto amplio de crisis. Bajo esta definición se incluyen distintos tipos de crisis que a su vez pueden ser englobadas en 3 categorías: crisis cambiaria, crisis bancaria y crisis de deuda externa, con una calificación que dice Ais J. et al. 2000, página 5. Las crisis financieras se podían definir como un episodio de la alta volatilidad de los mercados financieros, caracterizada por la existencia de problemas significativos de liquidez o solvencia. Para contener las consecuencias cualificará como crisis bancaria o si el capital o los recursos propios del sistema funcionen. Y las debilidades. El concepto de crisis financiera bajo esta definición. Vamos a ver el concepto de concepto amplio de crisis financiera. Bajo esta definición se incluye distintos tipos de crisis, que a su vez pueden ser englobados por 3 categorías: crisis cambiaria, crisis bancaria y crisis de deuda externa. Esto es respaldado por Ais J. et al. 2000, página 5. La crisis financiera podría definir como un episodio de alta volatilidad en los mercados financieros, caracterizada por la existencia de problemas significativos de liquidez o insolvencia entre sus participantes y por la intervención oficial para contener las consecuencias. Cualificará como crisis bancaria si el capital de los recursos propios del sistema financiero se ven mermados hasta su práctica desaparición, y como crisis cambiaria si se produce un cambio forzado en la paridad de la moneda, se abandona el sistema de tipo de cambio,
si bien sea fijo o vinculado a la moneda, o si el país acaba necesitando ayuda internacional. Bordo et al. 2001. Concepto estricto de la crisis financiera, episodio en que se produce una salida de capitales de un país o por la pérdida abrupta de la confianza del sector financiero de dicho país. Esto es por Istra y 2005. A ver, el concepto amplio de crisis financiera, bajo la definición se incluyen distintos tipos de crisis. Pueden ser abonados con tres categorías como crisis cambiaria, crisis bancaria y crisis de deuda externa. Según la crisis financiera podría definirse como un episodio de alta volatilidad de los mercados financieros, caracterizada por la existencia de problemas significativos de liquidez o insolvencia entre sus participantes y por la intervención oficial para contener las consecuencias. Cualificará como crisis bancaria si el capital de los recursos propios del sistema financiero se ven mermados hasta su práctica desaparición. Y como crisis cambiaria si se produce un cambio forzado en la paridad de la moneda, se abandona el sistema de tipo de cambio, bien sea fijo o vinculado a otra moneda, si el país acaba necesitando ayuda internacional. Bordo et al. 2001. Concepto estricto de crisis financiera, episodio que se produce una salida de capitales de un país por la pérdida abrupta de la confianza del sector financiero de dicho país. Se distingue 7 tipos de crisis para las que se propone una definición conceptual y su definición operacional correspondiente. Tipos de crisis, definición conceptual y operacional. Tipo de crisis bancaria, liquidez, definición conceptual. Un banco no puede cumplir con sus obligaciones contractuales inmediatas. Definición operacional, ratio de depósitos a la vista sobre ratio activos totales. Definición operacional, y esto es definición conceptual. Está interesante. Tipos de crisis, definición conceptual y operacional. Tipo de crisis bancaria de liquidez. Cuando un banco no puede cumplir con sus obligaciones contractuales inmediatas. Ratio de depósitos a la vista sobre activos totales. Bancaria, solvencia. Los pasivos de un banco exceden sus activos. Ratio de recursos propios sobre activos totales. Balanza de pagos. Pérdida abrupta de las reservas internacionales. Tasas de crecimiento anuales de las reservas internacionales brutas. Cambiaria, abrupta apreciación de la moneda. Tipo de cambio nominal frente al dólar americano. Un tipo de crisis cambiaria, abrupta depreciación de la moneda. Tipo de cambio nominal frente al dólar americano. Deuda externa, inhabilidad de los deudores para realizar el tiempo y forma de pago del principal o de los intereses. Inhabilidad de los deudores para realizar el tiempo y forma de pago del principal de los intereses. Red de deuda externa sobre exportaciones. Crecimiento. Caída importante de la producción real, tasa de crecimiento anual de PIB. Crisis financiera, abrupta pérdida de la confianza en el sector financiero de un país, salida de capitales. Ahora,
Asimilación del concepto de crisis financiera. Las crisis bancarias. Algunos autores utilizan ambos conceptos de forma distinta, argumentando que los bancos representan la parte más importante del sistema financiero. Este son Darhan y Baliño en 1991, debido al proceso de desintermediación financiera que se ha vivido en las últimas 3 décadas. Se tiende a utilizar el concepto de banco no solo para las entidades de depósito, sino también para todas aquellas entidades que intervienen en el proceso de captación de ahorro, aunque desde el punto de vista legal no cualifiquen como bancos. A este segmento del sistema financiero se le ha otorgado a la literatura el nombre de banca en la sombra, de Shadow Banking System, y ha sido real protagonista de la crisis actual. Paul Krugman, 2008. Según Paul Krugman, desde el punto de vista de un economista, la característica esencial de la balanza de la banca es la forma en la que promete dar acceso inmediato al dinero líquido a aquellos que han depositado sus ahorros a su cuidado, incluso si se ha invertido una gran parte de dichos ahorros en activos que no pueden ser liquidados de forma inmediata. Esto es independientemente de que estén asegurados por el FDIC. En el trabajo de investigación emplearemos la última definición, utilizando indistintamente los conceptos de crisis bancaria. En la dificultad para definir los conceptos tan utilizados como crisis bancaria o crisis financiera, se puede extraer una primera conclusión. Las crisis bancarias y financieras son fenómenos complejos en las que las distorsiones aparecen en uno o varios aspectos de la vida económica. En términos generales, las definiciones conceptuales no suelen presentar grandes diferencias, salvo que las mencionadas previamente. Son las definiciones operacionales las que tienden a presentar grandes divergencias. Dependiendo de la definición que se utilice en cada trabajo de identificación de los episodios de crisis diferirá, y en consecuencia las conclusiones de que deriven de los mismos pueden o no ser similares, de hecho que resultar en recomendaciones de política económica inconsistentes, por lo que es de gran importancia la correcta definición de crisis. La crisis 2008 cualifica como una crisis bancaria atendiendo tanto a las definiciones conceptuales como a las operativas. Así, aún parte significativa, el sistema bancario ha presentado problemas de liquidez o solvencia. En este sentido, hay que resaltar el papel jugado por el denominado sistema financiero en la sombra, principalmente en Estados Unidos. El sistema entre cuyos principales jugadores estaban los bancos de inversión no estaban sometidos a regulaciones y supervisión tan estrictas como la banca tradicional. Sin embargo, 5 mayores entidades habían acumulado activos un importe de 4.000 billones de dólares, cifra que compara los activos del sistema bancario a los 10 billones de dólares. Krugman, 2008. Esta crisis ejemplificaba la interrelación entre la liquidez y la solvencia de las entidades financieras. El ratio pre-crisis, los fondos invertidos en productos relacionados con las hipotecas subprime sufrieron problemas de liquidez derivados de las mayores exigencias de garantías por la caída del precio de los activos subyacentes. Las ventas masivas presionaron el precio de los activos a la baja, reduciendo a prácticamente cero el valor liquidativo
de algunos fondos. El estallido de la crisis se produjo por un colapso del mercado interbancario, que produjo una crisis El estallido de la crisis se produjo por un colapso del mercado interbancario que produjo una crisis de liquidez en el ámbito internacional y que hizo intervenir a los bancos centrales como prestamistas de última instancia. Agosto 2007. Posteriormente aparecieron los problemas de solvencia en el sistema, la necesidad de vender activos junto con la falta de liquidez en los mercados financieros presionó a los precios a la baja, causando provisiones millonarias, como las anunciadas por parte de los bancos panamericanos, británicos y suizos en el cuarto trimestre de 2007. El capital de los bancos se erosionó de tal modo que hicieron necesarias las ampliaciones de capital. Al principio fueron cubiertas por los inversores privados que, ante la universalización de los problemas de solvencia, los gobiernos tuvieron que intervenir con planes de rescate en gran escala con el préstamo del gobierno británico en octubre de 2008. Es conveniente señalar que la crisis bancaria de liquidez ha existido en la práctica totalidad de los países debido a la globalización de los mercados financieros. Sin embargo, y hasta junio de 2009, no todos los países han padecido una crisis bancaria de solvencia. Entre los que han sufrido esta crisis de solvencia se podía resaltar los Estados Unidos, Reino Unido, Islandia o Irlanda. Entre los sistemas financieros que no han observado hasta el momento problemas generalizados de solvencia, hay que destacar el sistema financiero español. Atendiendo a las definiciones operativas mostradas, también se puede afirmar que existe una crisis bancaria. Ha empeorado notablemente la calidad de los activos, se ha incrementado la garantía de los depósitos, se ha recapitalizado la banca. Las especiales características de las crisis derivadas de la transformación del sistema bancario implican que los indicadores sobre las crisis de liquidez utilizados en anteriores episodios no sean útiles. En primer lugar, los depósitos no se han reducido, sino han servido de refugio para los ahorros anteriormente invertidos en otros activos, por lo que sería conveniente analizar la evolución de instrumentos de ahorro en general, no solo de los depósitos. En segundo lugar, no se ha producido ni corridas bancarias ni pánicos bancarios en sentido tradicional de que este concepto, salvo por acontecimientos aislados como Rock, septiembre de 2007, el problema de la liquidez afecta a las relaciones entre los intermediarios financieros que, desconociendo el impacto de las pérdidas de los productos relacionados con el subprime americano, reducirían incluso eliminarían los límites de riesgo con otros intermediarios. Northern Rock recibió la liquidez extraordinaria por parte del Banco de Inglaterra el 14 de septiembre de 2007. La comunicación pública por parte del Banco Central de esta decisión fue el detonante de una corrida bancaria, al estilo de las crisis de principios del siglo XX en Estados Unidos. El banco fue nacionalizado el 22 de febrero del 2008, consultada el 15 de junio de 2009. La fecha de inicio de la crisis 2008 se suele establecer el 9 de agosto del 2007, Krugman Paul 2008, en la que se iniciaron las inyecciones de liquidez masiva por parte de los principales bancos centrales de los países desarrollados. Esta fecha podría enmarcarse dentro de los sucesos de Rein y Rock 2008 utilizan, aunque en vez de asistencia gubernamental se trató de asistencia por parte de las autoridades monetarias a gran escala. Otros artículos se retrotraen el 2 de abril en
que New Century Financial, el segundo mayor prestamista de hipotecas subprime en Estados Unidos, presentó expediente de quiebra. Finalmente, también se puede afirmar que la crisis cualifica como crisis bancaria sistémica. Este episodio cumple en casi todos los países una de las condiciones que imponen Deming-Gurkund y de Tarkey 1998, garantías generalizadas de los depósitos. El origen de las crisis bancarias. La identificación del origen o la causa de crisis bancarias es, sin duda, uno de los temas más atractivos dentro del estudio de las mismas. En la determinación de este origen subyace implícitamente una concepción específica sobre la economía del mercado y su eficiencia. Dependiendo de esta concepción, los fallos de la economía y del sistema financiero se atribuirán la intervención gubernamental vía regulación o política monetaria, entre otras, o al propio sistema económico. La trascendencia de optar por una u otra visión se reflejará en las medidas que se propongan para la resolución de las crisis y a posteriori de la configuración del sistema financiero, que evidentemente diferirá de forma sustancial dependiendo de las decisiones tomadas. En el ámbito académico, el análisis de las crisis bancarias se ha tratado tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista empírico, incrementándose notablemente la producción de artículos sobre temas en los últimos 30 años. Tras el aumento de la aparición de estos fenómenos económicos y hasta entonces el estudio de la Gran Depresión había copado la actividad investigadora. Las teorías sobre las crisis bancarias presentan todavía un grado de desarrollo incipiente y, dado que se trata de fenómenos complejos, una teoría aislada no puede ni explicar todas las crisis ni recoger todos los aspectos de cada una de ellas, por lo que las teorías desarrolladas no suelen ser mutuamente exclusivas. La investigación empírica sobre las crisis financieras es abundante y en general está centrada en documentar y presentar datos sobre los factores comunes o regularidades a los distintos eventos. Allen y Gale 2007, el estudio de estos factores suele tener como objetivo el intentar diseñar sistemas de alerta temprana para prevenir la recurrencia de crisis bancarias en el futuro. Las teorías sobre las crisis bancarias. La atribución del origen de las crisis bancarias por un fallo del mercado o un fallo en el estado en la base de las teorías sobre las crisis bancarias. La determinación de la causa llevará a visiones contrapuestas sobre las medidas que deben ser tomadas para prevenir o, en su caso, solucionar el problema. Estas medidas pueden terminar configurando sistemas financieros con características, funciones y ámbitos de actuación económicos muy distintos entre sí. La visión actual sobre este origen difiere notablemente de la que se tenía en los años 30. Así, durante los años que siguieron a la Gran Depresión, se atribuiría el origen de las crisis bancarias a un fallo del mercado, donde el propio mercado era el problema y el gobierno era la solución, y debía intervenir propugnando la regulación adecuada o incluso adquiriendo la propiedad de los bancos para solucionar la crisis. Se entendía que ni las autoridades monetarias, la Reserva Federal, ni tampoco las fiscales, la administración Hoover, debido a su inacción o incorrecta actuación, habían sido capaces de rescatar a un sistema de mercado que se encontraba en bancarrota fruto de sus propios excesos. Rothbard 2000. Esta visión dio lugar a un sistema bancario muy regulado, con grandes limitaciones tanto en las actividades que podía desarrollar como en la innovación de nuevos productos o servicios.
A partir de los años 60 se empezó a considerar que el causante de la Gran Depresión había sido un estado hiperactivo en cual había insistido de mantener el elevado ritmo de crecimiento económico del modo artificial, promoviendo una desmedida expansión del crédito en los años que precedieron a la recesión económica. La mejor política gubernamental sostiene que la injerencia en el proceso de ajuste del mercado es una vez ha producido el cambio en el ciclo económico, porque cuando mayor sea su intervención, más larga será la recesión y más difícil será la vuelta a la estabilidad económica. En la actualidad se considera que la causa de las crisis bancarias son las políticas macroeconómicas o el riesgo moral del sistema bancario causado por garantías gubernamentales como las garantías de los depósitos. El gobierno es, por tanto, la causa de las fuerzas del mercado de solución. Robert M. en Monet 2000. Estas dos visiones siguen vigentes al analizar las crisis bancarias actuales. Así, para unos la causa de las crisis se deriva de las consecuencias de los procesos de liberalización financiera y de la inhabilidad de los precios financieros para asignar los recursos de una forma eficiente. Para otros, la raíz del problema se encuentra en la tendencia de los gobiernos de implantar políticas monetarias y fiscales que son inconsistentes con el objetivo de mantener la estabilidad financiera y proveer de soporte de capital y liquidez a instituciones que de facto están quebradas, ayudando a depositantes de dichas instituciones, pero debilitando la disciplina del mercado. Bordo et al. 2001. Desde el punto de vista conceptual, las teorías sobre origen de las crisis bancarias reflejan dos enfoques contrapuestos sobre la economía del mercado. Por un lado, la teoría de la eficiencia de los mercados, seguidoras de las teorías clásicas de Laissez-faire. Por otro lado, la teoría de la inestabilidad financiera, deudora de las teorías keynesianas convencionales. De acuerdo a la teoría de eficiencia de mercados, los precios de los activos son en todo momento y en todo lugar correctos y reflejan no solamente las condiciones actuales de los mercados, sino también la mejor estimación sobre la futura evolución de las condiciones. Así, los precios se van adecuando al alza y a la baja para conseguir que la oferta y la demanda se encuentren en equilibrio y que además los recursos se asignen de forma óptima. Si se incrementa la demanda de un bien, su precio subirá y se producirá más. Si se incrementa la oferta de producción de un bien, pero su precio bajará. Gracias a este mecanismo, el equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes se restaurará. Samuelson P.A. Nordhaus D.W. de 2005. El equilibrio del mercado se mantiene hasta que un suceso, shock externo, nuevo, inesperado, interfiere, provocando un cambio en los precios que, en caso de que los mercados suele considerar que la llegada de una nueva información, como todos los mercados y más más concretamente el financiero, tienden interna y natural el equilibrio, la intervención y el funcionamiento fuerte de las autoridades gubernamentales instrumentada a través de la política monetaria o de la regulación de las actividades bancarias, por ejemplo, es la causante el origen de las crisis bancarias. La teoría de la inestabilidad financiera fue desarrollada por Minsky y está basada en las concepciones keynesianas.
Minsky trató de definir una teoría económica en la que las grandes depresiones fueran uno de los posibles estados en los que se puede encontrar la economía, situación que no tenía cabida en las teorías clásicas. Minsky, H.P. 1982. El dinero, su acumulación y el comportamiento de los mercados financieros son variables determinantes en las decisiones de inversión. En la realidad, los mercados financieros de activos no se comportan como los mercados de bienes en los que la oferta y la demanda son guiadas por las fuerzas del mercado. No requieren que de un gestor externo como se ha comentado previamente. Así que los mercados financieros, el incremento de los precios de los activos produce un aumento de la demanda, mientras que la disminución de los mismos conduce a una reducción de la demanda. Por ello, Minsky argumenta que las propias fuerzas internas de los mercados financieros son las que provocan el desequilibrio, induciendo a que ciclos de expansión de crédito e inflación de activos le sigan ciclos de contracción de crédito y deflación de activos. Cooperhead 2008, un origen de las crisis financieras. Se encuentra por tanto en el propio sistema financiero, que es inherente, inestable y sesgado hacia los ciclos de expansión, depresión, porque no se comporta conforme a las leyes del mercado eficiente. Estas dos concepciones sobre los mercados financieros, que difieren fundamentalmente en el origen extrínseco o intrínseco del shock que provoca las crisis bancarias, tienen paralelismo con los dos grandes grupos de teorías tradicionales sobre las crisis bancarias. Por un lado, aquellos que atribuyen su origen a sucesos espontáneos no relacionados con la economía real, y por otro lado aquellos que argumentan que las crisis son una salida natural del ciclo económico. Además que de estos, los grandes grupos teóricos se han desarrollado teorías que tratan de explicar una causa correcta, como las políticas macroeconómicas inconsistentes, el colapso o el estallido de las burbujas de precios de los activos, la fragilidad de contagio de los sistemas financieros, las garantías gubernamentales, entre otras. En el 2007. Los sucesos espontáneos como origen de las crisis bancarias. De acuerdo con este primer enfoque, la crisis bancaria son fenómenos que se producen de forma espontánea debido a un pánico bancario. Un pánico bancario es la retirada masiva de fondos por parte de los depositantes, que exigen repentina e inesperadamente la conversión de sus depósitos en dinero líquido, y que afecta a una parte significativa del sistema bancario. Esta retirada de fondos puede llevar a provocar la suspensión de la convertibilidad de los depósitos. Se diferencia de las corridas bancarias en que estas últimas afectan a instituciones financieras de forma aislada. Calomir C. Gordon G. 1991. De acuerdo con el primer enfoque, las crisis bancarias son fenómenos que se producen de forma espontánea debido a un pánico bancario que provoca problemas de liquidez en el sistema. Se trata de sucesos aleatorios que no están relacionados con la evolución que provoca problemas de liquidez en el sistema. Se trata de sucesos aleatorios que no están relacionados con la evolución de los fundamentales de la economía o del sistema financiero, pero que pueden acabar provocando un daño significativo a la economía o en su conjunto. Si los bancos se ven forzados a liquidar precios de saldo de sus activos para hacer frente a las retiradas de fondos, una crisis bancaria de liquidez se podría transformar tanto en una crisis bancaria de solvencia, en el supuesto de que el valor de los activos liquidados resulte inferior al valor de los pasivos. Las teorías tradicionales atribuían los pánicos bancarios a la psicología o a la histeria de masas. Kindleberg, S.P. y Aller, C.R.Z. 2005. Así, después de una sucesión
de un suceso externo, por ejemplo, un avance tecnológico, originase un cambio positivo en la perspectiva económica, las empresas empresariales y acabase conduciendo un incremento exagerado de los precios de los activos o de la demanda de créditos. Esto es una burbuja especulativa, un evento a veces trivial provocaba el estallido de la burbuja y posteriormente al contagiarse la depresión negativa de una multitud de agentes económicos, los pánicos bancarios entendidos como una respuesta irracional de los depositantes pueden provocar que los bancos solventes sean obligados a cesar y que el miedo extendido sobre quiebras bancarias provoque otras quiebras bancarias como ocurrió en la Gran Depresión, Friedman y Schwartz en 1963. Las teorías modernas enfatizan la posibilidad de que los pánicos bancarios sean una de las posibles y aunque no deseadas situaciones de equilibrio que pueden presentar los sistemas financieros en situaciones se produce porque los bancos son instituciones inherentes, vulnerables y susceptibles a sufrir crisis, a financiar activos no líquidos con depósitos a la vista, presentar una estructura de balance que puede agravar las consecuencias de retiradas inesperadas, masas y no deseadas por deseadas de fondos al tener que vender de manera urgente activos. Diamond, Allen, Gale 2000, Diamond, DJ y Reichardt 2000. El pánico bancario es la retirada masiva. Diamond y Dick 1983 resalta la función de transformación de activos no líquidos en pasivos líquidos que realizan los bancos en la economía, demostrando que los bancos en su actividad son más eficientes y mejoran la distribución de los riesgos entre los agentes económicos, cuyas necesidades de consumo esto es de liquidez se representan de manera aleatoria en el futuro. El contrato de depósitos, que permite la mejora previamente señalada, presenta un equilibrio no deseado cuando todos los depositantes retiran sus depósitos de forma masiva e inesperada por miedo a la quiebra de la institución. Las retiradas masivas de los fondos de una entidad pueden provocar consecuencias muy negativas para la economía porque incluso entidades intrínsecamente solventes pueden ser conducidas a una situación de quiebra. De acuerdo con este modelo y asumiendo en primer lugar que los depósitos se integran según estricto orden de llegada y segundo lugar que los costes de liquidar rápidamente los activos son elevados, existen múltiples equilibrios. Si los depositantes creen que no va a ocurrir un pánico bancario, solamente aquellos depositantes que tengan necesidades reales de liquidez retirarán sus fondos y los bancos podrán hacer frente a su demanda sin tener que liquidar activos a bajo precio. Si por el contrario los depositantes creen que se producirá un pánico bancario, se producirá como si una profecía de autocumplimiento. Si unos depositantes piensan que otros depositantes retiran sus depósitos, intentarán anticiparse para evitar las pérdidas que sufrirán los últimos en reclamar sus recursos, provocando el indeseado pánico bancario. Ciclo económico como origen de las crisis bancarias. Una visión alternativa de las crisis bancarias como sucesos espontáneos es la crisis con una salida natural del ciclo económico y son originadas por un cambio repentino en el riesgo agregado de la economía, ¿no? Una ralentización económica reducirá el valor de los activos de las entidades financieras, aumentando la posibilidad de que no puedan cumplir sus obligaciones, circunstancia
que puede ser anticipada por los depositantes, que se dispondrán a retirar sus fondos. Gordon G. 1988, Glanville C.W. Gordon G. 1991, Allen y Gale en 1998. La diferencia formal entre ambas visiones es, como ya ha mencionado, el origen intrínseco o extrínseco de los shocks que provoca la crisis. En este enfoque, las crisis bancarias se producen como respuesta racional a un entorno económico deteriorado y como consecuencia y no como sucesos aleatorios o espontáneos. Son, por tanto, parte integral del ciclo económico. De acuerdo a esta teoría, las crisis bancarias son provocadas por una alteración de las condiciones macroeconómicas que causan a su vez un cambio de la percepción de riesgo de los depositantes sobre una calidad de los activos de la entidad financiera. Así, tal y como los bancos ejercen una función de control solamente en monitorear